Entonces, el 24, ¿sí? Perdón, el 20, hacemos el examen a las 11:30. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues hasta donde alcancemos a ver, ¿sale? Yo creo que lo que alcancemos a ver el viernes 17, a lo mejor no les doy clases porque van a andar crudelios. ¿Todavía toman ustedes? ¿O ya no? La pandemia está grave, ¿sí o no? Ya no es tan fácil. Ya hasta se nos está olvidando qué es eso. ¿Qué es eso de tomar? Bueno, entonces a lo mejor sí les doy clase el 17. Si ustedes no son de los que van a celebrar y a dar el grito y eso, decían, me voy a ir a aventar un grito. Ah, bueno, pues. Entonces, yo creo que les voy a dar clase. Claro que si son de los que toman y van a estar todos crudeles, mejor no les doy clases, ¿sí o no? Pero ya veremos, dijo un ciego. Vamos a irle avanzando. ¿Alguna duda de lo anterior, muchachos? Tengo una duda, profesor, pero con respecto Sí, dime. a la longitud de transición. Habla Eh, más fuerte. ¿Qué tienes miedo que te oigan o qué trenza? ¿Ya me escucha mejor? Ah, mira, pues no me... ¿Quién sabe qué querías que escucháramos? ¿Dónde lo tenías? A ver, sale Estaba ahora abajo. sí. No lo Ya, queríamos. bueno, sí, ¿verdad? ¿Quién No, sabe tengo, qué quería que escucháramos? Dime, dime. Bueno, tengo una duda con respecto a las longitudes de transición. Es que, bueno, al modo de cuando damos como ciertos valores o parámetros a hacer una curva simple, nos piden lo que es así la velocidad de proyecto, la sobrelevación, la ampliación, ¿no? Pero hay un apartado en la longitud de transición donde tenemos la opción de dar del 100% dentro de la curva la longitud de transición o 50 y 50. ¿En qué casos? Bueno, Espérate, ¿cuál te sería muestro. como... Espérame. Ok, El paso principal, ¿no? Es que quiero que lo veas. sí, Aquí en las normas y en los apuntes también, muchachos, déjenme ver en qué página de los apuntes antes, porque ahí creo que viene mejor. Vámonos allá donde están lo de las curvas. Sé que ya les he comentado a los que yo les di caminos, que parece la Biblia, ¿no? Los apuntes. Nos traen de una hoja a otra, y la verdad. Miren, la página 124 viene una parte de las normas, ¿sí? Dicen en los youtubers, ¿no? Por derechos de autor no pude poner todo, pero y sí es cierto, ¿eh? Pero si nos vamos a las normas, ¿sí? Ya las tienen ustedes, a fuerzas tuvieron que haberlas manejado en caminos y ferrocarriles. De hecho, ahí viene el cálculo y todo, ¿eh, muchachos? Déjenme, es la página 43, ya voy para atrás. En la página 42, perdón, 42. las normas nos dicen, ahorita mencionabas tú que puede ser cero. No, definitivamente no puede ser cero. No, yo Debe de mencionaba ser de si acuerdo a podría la, ser a la 100 o 50, no sé. perdón, perdón. Me ofusqué un poco entonces, perdón. Miren, ahí nos dice, en la parte superior dice localización de la relativa de las transiciones y nos maneja que el PC o el PT queda al centro de la longitud de la espiral. Antes nos Perdón, manejaban que podía ser del 40 al 60%, pero la verdad es de que todas las empresas constructoras manejaban 50 y 50. O sea que sí nos decían antes que podía ser que afuera estuviera el 40 o el 60%, lo que a nosotros nos conviniera y estaríamos dentro de las normas. Pero les digo, la mayoría de las empresas consideraban el 50% y ahora ya lo pusieron ahí, bueno, ya desde hace muchos años. Lo pusieron que la longitud de la espiral, partiendo del PC, la mitad queda afuera y la mitad adentro. También en el PT.
la mitad adentro y la mitad afuera. Por eso nosotros hablábamos del punto de sobrelevación máxima de entrada y de salida, ¿se acuerdan? Cuando estamos calculando la geometría del seccionamiento en las curvas simples. Entonces es por eso, si ustedes observan ahí en la gráfica de abajo, inciso B, espiral de transición, ahí sí nos maneja que el TE o el ET sí tienen sus normas, porque a lo mejor ni las están viendo y nada más veo que mueven la cabeza y yo digo, sí las están viendo, pero a lo mejor no. Eso no está en los apuntes. Bueno, en el cálculo sí, en el cálculo de las curvas sí viene así como les estoy diciendo, pero mejor se los voy a enseñar porque como que presiento que no me estoy explicando. ¿De qué año es la toma de peso? Miren aquí está el PCOPT y abajo nos dice la mitad afuera o y la mitad adentro tratándose del PC o del PT, la mitad adentro y la mitad afuera, ¿sí? De la longitud de la espiral. Fíjense aquí abajo en el inciso B, tenemos que la ubicación es a partir del TE o del ET, la longitud de la espiral, ¿sí? Totalmente queda, si es del ET, queda adentro, y si es del ET, también queda en la parte interna, ya sea para el S, cambio de espiral a curva, o para el curva espiral, ¿sí? En los dos casos, la longitud de la espiral queda adentro. Bien, ¿dudas? Bien, pues esa es la pregunta de su compañero, y ahí abajo tienen lo de la geometría del seccionamiento, que también lo está en sus apuntes. Yo puse la geometría del seccionamiento en los apuntes porque considero que es lo más importante. Lo demás se los podría explicar. Y entonces, cuando en el civil nos pregunta que qué porcentaje va afuera, le ponemos el 50% afuera y el 50% adentro, ¿sale? Bien, muchachos, no recuerdo, Entonces eso es por norma y no lo podemos cambiar, depende de las condiciones, no sé, de nuestro alineamiento. En este caso, si tuviéramos dos curvas muy juntas, pero la longitud de transición es un problema que tendríamos. Entonces ahí podremos variarle tal vez 60 y 40, no sé, en la de entrada y de salida. ¿en O qué kilometraje tenemos ese problema? no, bueno, en el caso del proyecto no lo tenemos, pero me surgió esa duda. ¿Por qué te surge esa duda si no tenemos ese problema? Mm, bueno, se puede decir que en un futuro ahí como sí estaría bien darle como que ese porcentaje para que no tuviéramos problema en el traslape de curva a curva, porque ahí sería el problema la longitud de transición, no sé, la de salida de la curva, no sé, uno con la de entrada de la curva 2, ¿no? En este caso, no sé si la entrada de la curva 2 le ponemos un porcentaje, no sé, de 60% a la entrada de la curva, entonces la longitud de transición estaría dentro más de la curva y eso tendríamos más espacio en las tangentes, ¿no? Para que no se pudiera traslapar. Esa es mi duda, si se pudiera o no hacer esa correcto, esa forma. Me llama la atención lo que dice su compañero. Fíjense todo lo que, eso es como cuando estamos mintiendo. De hecho, pues así es, ¿no? Híjole, una explicación gigante para justificar nuestro dicho. Esto es como si yo les dijera, miren, cuando tengan hijos, tienen que hacer, entonces, no, yo qué tranza. Todavía ni siquiera tengo novia, ya me está hablando de hijos, a mí ni me interesa eso. En este caso así me suena lo que dice su compañero, pero te voy a comentar, sí, debido a que trabajas, a lo mejor tienes ese problema, pero por no haberme dicho la verdad, porque no me gusta que me engañen, nada más te voy a decir que existen casos especiales en los que se hacen los ajustes, no nada más de la longitud de la espiral, sino también de las distancias de la geometría del seccionamiento, ¿sí? De esa distancia del punto A, del punto B, del punto C, se hacen ajustes. Son casos especiales en los cuales nosotros proponemos datos o posiciones
y el supervisor de la secretaría, dada la situación, lo autoriza, ¿sí? Pero sí hay casos especiales. Por eso te preguntaba que en qué parte del proyecto se da y pues, lo vemos, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, se me presentó Entonces un sí se puede problema hacer en casos anteriormente, pero en especiales. el trabajo. Ay, fíjense, Sí, bien pinche fácil que era decir y pues fácil, ¿no? Me hablas como si no me conoces. No, pues es que no sé, no me vaya a decir. No, pues yo qué te voy a estar diciendo, ¿vale? Sí te puede ajustar. Les acabo de decir que puede ser el 40 al 60% la variación. No más porque tenemos que darle oportunidad al conductor que reaccione. De hecho, en ferrocarriles, como vimos en la materia de caminos y ferrocarriles, muchachos, les comenté que hay curvas con espirales en donde puede ser que el arco central de la curva sea cero, que no haya. Que también puede ser que la longitud de la espiral también sea cero. Es bien variable, puede variar. Y eso mismo podemos generar en caminos, pero el criterio último lo tiene el supervisor de la secretaría, en donde nosotros le llevamos una propuesta, ¿sí? Y él nos la ratifica o nos dice que no. Pero si nos dice que no, nos tiene que decir entonces cuál es el criterio a seguir, ¿sí? Lo más seguro en lo que tú me estabas comentando es que tengamos que pivotear las líneas para esas dos curvas que teníamos. Su compañero me habla de algo así muy pegado, ¿sí? Y entonces las curvas están muy pegadas. En ese caso lo que podemos hacer es pivotear la línea para que el PI quede más lejos y poner una sola curva. Claro está que tenemos que buscar el grado adecuado para que pase por donde pasaban esas dos curvas. Les voy a comentar un ejemplo, como en la pera que de ahí ya casi para llegar a Cuernavaca, de hecho hay una curva más peligrosa que la pera, muchachos, exactamente en Cuernavaca. Nada más que como es a nivel, pues, y estamos viendo las casas, pues nadie le tiene miedo, pero está más cerrada que la curva que teníamos ahí en la pera. Y en la pera lo que hicieron eran dos curvas simples, ¿sí? Las convirtieron en una sola poniendo el grado de curva adecuado para que pasara exactamente por la autopista. Nada más hicieron pequeños ajustes y ya quedó. Y es una sola curva ahora ya no es tan peligrosa la pera como era antes. Entonces son criterios, son diferentes criterios. En este caso la verdad es que es válido decirle a nuestro jefe o al supervisor, pues nosotros consideramos que vamos a modificar lo que decía su compañero. O qué me propone usted que haga. Y como ellos son los que tienen, es como a mí. Oiga, ingeniero, nosotros queremos hacer esto, ¿cómo ve? No, está bien, pues lo hacemos. No, no, miren, ¿y por qué lo hacen así? Pues porque yo soy el que los va a calificar. Y si no es lo adecuado, la van a hacer. No, pues claro, le hubiéramos preguntado, entonces, pues sí. Entonces, esto es igual. Le preguntamos a nuestro jefe inmediato o al supervisor de la secretaría, ¿sí? Que nos diga cuál es el criterio. Me turbé un poco porque mi jefe, cuando yo estudiaba, me decía que era ingeniero civil, pero la verdad no sabía nada. Luego yo ya lo que hacía era no le preguntaba a él porque pues no sabía. Mejor le preguntaba al supervisor de la secretaría y él sí me decía qué onda. Y sí no tengan miedo en preguntarles, sí les dicen. Sobre todo cuando es algo que está fuera de la norma, algo de lo normal que hacemos todos los días. Esto es como cuando van ustedes a una casa y, perdón, les da pena, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a decir que dónde está el baño? Pero pues ya ven cómo es esto, ¿no? Pues con todo y la pena, oye, ¿me permite su sanitario? Sí, pero no se lo vaya a llevar, por favor. No, no, nada más quiero entrar. No le vaya a sacar fotos. No, ay, no, bueno, órale, ya, pase. Y ya, ¿no? Para evitar problemas. Bien, dejemos eso. ¿No tienen duda de lo anterior? Profesor,
¿no? Dime, Sí, dime. bueno, regresando a lo que menciona Norberto, por ejemplo, esa longitud de espiral nos ayuda para poder cambiar de una subelevación del 2% a la subelevación de la curva, ¿no? Que requiere la velocidad. Entonces, en este caso, si haría esta solución dentro de la curva cuando colocamos el 50%, bueno, parte queda a la mitad y parte queda del otro lado, ¿no? Sí, de hecho lo que se busca es exactamente eso, que desde antes el conductor haga la maniobra de la sobrelevación y que existan mayores distancias. Por eso no se toma el cero, por eso no se dice que empieza a partir del PC, sino desde antes para que el conductor empiece a dar, no sé si se han percatado de eso. Es bien difícil darnos cuenta cuándo vamos en una curva simple y cuándo vamos en una curva con espirales. Pero si lo alcanzamos a visualizar, ahí en el TE ya vamos pensando en quebrarnos, o más bien la sobrelevación empieza a cambiar. Y es por eso, sí, es para dar mayor distancia para la ubicación de los cambios del bombeo. Y recuerden que la sobrelevación puede ser hasta del 10%. Antes era del 12%, pero se cambió porque los vehículos se volteaban. Entonces, los que iban a baja velocidad. Entonces, pues es para ubicarlas y darles mayor tiempo de reacción al vehículo. ¿Sí? Bien, bueno, muchachos, el Profesor, proyecto, dudas. profesor, bueno, mencionando otra vez a lo de la longitud de transición, mencionaba que podíamos reducirla, ¿no? En este caso, si nos pedía un ejemplo 28, lo podíamos poner a 20, ¿no? Un ejemplo. Y Son poner, no bases sé, especiales. ahí sí 50 y 50 tal vez. Podría ser, pero hay que calcularlo. Les acabo de decir que ahí en las normas vienen las fórmulas para calcular. Los valores que tenemos en las tablas están sobrados, muchachos. Por ejemplo, si calculan 25, el último valor 30, y dicen, oye, ¿de dónde salieron los 30 metros? Ah, pues es por ajustes para que quede sobrada, que no quede muy forzada. Y entonces lo que te corresponde a ti es calcularla para ver cuál es la que corresponde a los datos que tú tienes. Y si todavía necesitas ajustarla más, hacerla más corta, es lo que les decía, hay que preguntarle al supervisor de la secretaría o a tu jefe. Lo ideal es al supervisor de la secretaría porque él es el que te lo va a aprobar. Tu jefe cuando mucho te va a sugerir y luego lo que dicen no corresponde a la realidad y lo mejor es al supervisor. Y ya él te dice qué onda. Bien, vamos al tema de hoy, muchachos. Quiero ver sus videos. Vamos a ver el video otra vez quiero ver el video de Karina, perdón, de Fernando y de Guzmán. Ok. Profe, iniciamos el video, no sé si puedo revisar lo de nuestra línea pelo de tierra. Al final. Mándenme su proyecto. Escúchenme bien cómo quiero. Los dos equipos, quiero verlo. Quiero que me manden su plano con los layers prendidos menos el de la triangulación. Quiero ver cómo está su línea pelo de tierra. Quiero ver la imagen ahí abajo para ver cómo están pasando y reviso los dos proyectos. No, para mí no tiene ningún problema. Yo lo hago muy rápido y ya les digo cómo está. ¿Sale? Me lo mandan hoy. Ya debe de estar, ya deben de tenerlo. Me lo mandan hoy y lo reviso y les hago comentarios. El viernes no les voy a dar clase, eso no quiere decir que no vamos a ver temas, ahorita les digo qué onda. Sí, ya dijo su compañero cuando Jesús ya nos dijo cuándo vamos a hacer el examen, ya se los dije, el 20 de septiembre. Sí,
Y entonces, el viernes no les voy a poder dar clase. Yo sé que pues no están conformes ustedes, pero pues ni modo, así es esto, ¿sí? Bien, muchachos, entonces me mandan y yo les hago los comentarios para que corrijan si es necesario o si está bien, adelante. Sí, profesor, Su número de lista es 236. Vamos, Sí. Hecho, mándenmelo, por favor. Perdón, vamos a verlo. ¿Es presentación o es video? No lo convertí en video, profe, porque me faltó agregar unos datos. Vamos a ver esta, pero sí está ya con tiempos y todo para que se reproduzca en forma automática. Sas, déjame verlo, a ver. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco. Ingeniería Civil. Academia de Vías Terrestres. Proyecto de Caminos. Unidad 2. Trabajos de gabinete para la ubicación del eje definitivo. 2.7. Propuesta de alineamiento vertical. Presentan 2. Gallardo González Karina. 3. Guzmán Rodríguez Norberto. 6. López Rodríguez Fernando. Alineamiento vertical. Tangentes. El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la subcorona. Al eje de la subcorona en el alineamiento vertical se le llama línea subrasante. El alineamiento vertical se compone de tangentes y curvas verticales y están definidas por su pendiente y su longitud. La mejor pendiente gobernadora será aquella que, para cada caso, permita obtener el menor costo de construcción, conservación y operación. La pendiente máxima se determina en base al vehículo de proyecto y las velocidades de proyecto, según el tipo de terreno en donde se desarrolle la carretera. En la tabla se dan los valores de las pendientes gobernadoras y máximas por tipo de terreno. Se visualiza que, para el camino proyectado, dado que es tipo C y terreno tipo lomerío, la pendiente gobernadora deberá ser de un 5%, mientras que la pendiente máxima será de 7%. Proyecto de subrasante y metodología. Al iniciarse el estudio de la subrasante en un tramo se deben analizar los siguientes puntos que definirán el proyecto. Condiciones topográficas. Condiciones geotécnicas. Elevaciones mínimas requeridas para dar cabida a las estructuras. Condiciones topográficas. En terreno considerado como lomerío se debe estudiar la subrasante para obtener un análisis vertical ondulado que permita aprovechar el material producto de los cortes para formar los terraplenes contiguos. No existe dificultad con el espacio necesario para alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel. Cuando se requiere considerar la distancia de visibilidad de rebase en el alineamiento vertical, se ocasiona un incremento en el volumen de tierras a mover. Condiciones geotécnicas. Dentro de las condiciones geotécnicas, la calidad de los materiales que se encuentran en la zona en donde se localiza el camino es factor importante para lograr el proyecto de la subrasante económica, ya que además del empleo que tendrán en la formación de las terracerías, servirán de apoyo al camino. La elevación de la subrasante está limitada en ocasiones por la capacidad de carga del suelo que servirá de base al camino. Observaciones con las cuales Carreteras Federales realiza su criterio para todo tipo de camino, dependiendo de su clasificación geotécnica y considerando las diferentes compactaciones que se tienen que realizar a los materiales.
En el camino propuesto, que conectará Tulapilla y San Andresito, del kilómetro 0 más 000.00 al kilómetro 1 más 350.00, encontramos una clasificación geotécnica A, B, D, J. A. En todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso, las capas de transición y subrasante se compactará al 95% y 100% respectivamente. Los grados de compactación indicados son con respecto a la prueba Procter o Porter, dependiendo de la granulometría del material. B. En todos los casos el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto deberá compactarse al 90% de su peso volumétrico seco máximo, en profundidad mínima de 0.20 metros, o bandearse, según sea el caso. D. Material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del cuerpo de terraplén. J. En este material se deberá proyectar cortes y terraplenes bajos, capa de transición de 0.50 metros de espesor y capa subrasante de 0.30 metros. En caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las capas citadas. Ambas capas se proyectarán con préstamo del banco más cercano. Del tramo 1 más 350.00 a 3 más 060.00, corresponden las letras A, B, C, H, L. C. Material que por sus características no debe utilizarse en la construcción del cuerpo de terraplén. H. En cortes y terraplenes construidos en este material, se deberá proyectar capa de transición de 0.20 metros de espesor como mínimo y la capa subrasante de 0.30 metros, compactados al 95% y 100% respectivamente, las cuales se construirán con material del banco más cercano. L. En cortes formados en este material, se proyectará únicamente capa subrasante de 0.30 metros de espesor mínimo, compactada al 100% y se construirá con material de préstamo del banco más cercano. Taludes. En el camino proyectado se encuentra un material compuesto por arcillas poco arenosas firmes, por lo cual se recomienda, para una altura de hasta 8 metros, un talud 0.5 a 1. Para una altura de 8 metros a 16 metros, un talud 0.5 a 1 o bien 0.75 a 1. Elevaciones mínimas requeridas para dar cabida a las estructuras. La elevación mínima corresponde a puntos ya determinados del camino, a los que el estudio de la subrasante económica debe sujetarse. Los elementos que fijan estas elevaciones mínimas son obras menores, puentes, zonas de inundación e intersecciones. Para el caso del camino propuesto, se encuentran únicamente obras menores de drenaje. Obras menores. Para lograr la economía deseada y no alterar el buen funcionamiento del drenaje, es necesario que el estudio de la subrasante respete la elevación mínima que requiere el proyecto de las alcantarillas. La metodología para encontrar la elevación a la cual debe sujetarse la subrasante está en función de las características propias de las alcantarillas y de la sección de construcción, principalmente de la elevación del despalme, la pendiente según el eje de la obra, el colchón mínimo, el ángulo de esviajamiento, la altura de la obra hasta su coronamiento, el ancho de la semicorona y las pendientes longitudinal y transversal de la obra. En el camino de proyecto se tienen 5 obras de drenaje transversal, las cuales ya han sido calculadas por el experto en drenaje, obteniendo los datos. Ok. ¿Qué dice? Dice, mande. Ok, muchachos, ahí ya tiene algunas. No se pueden combinar las letras A, B, C, H, L. La L nos está diciendo que el material es muy bueno.
Bien, muchachos. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Bien, bueno, les comentaba, chequen bien las letras y bueno, aprovechando que hablan de las letras, pues nos deben de decir qué tipo de material hay para ver si están bien. Yo veo que en la primera parte nos hablan de que el material sirve para el cuerpo de terraplén. Claro está, no es de muy buenas características porque le estamos considerando que vamos a abrir cajas de 50 centímetros. Y en la segunda nos dicen que también sirve el material para el cuerpo de terraplén, pero la capa de transición va a ser de 20, o sea, ya tiene mejores características por lo que estoy observando, ¿sí? Pero bueno, eso se puede fácil visualizar en donde ustedes dicen la leyenda. Les comento de una vez, miren, cuando hablamos del drenaje, tenemos que mostrar, pues, cómo es el material, qué nos dice la mecánica de suelos de la zona, qué tipo de material es, qué características tiene, y con base en eso podemos hasta decir, con base en los estudios, quedó así, ¿sí? Es un material arcilla arenosa, ¿sí? No sé, ahí ustedes colocarle los taludes y al final los porcentajes de atacabilidad, muchachos. Y al final poner las letras, en donde las letras dicen que es esto. Pero hay que dar la base de dónde obtuvimos ese material. Porque, bueno, sí me dan las letras. De hecho, yo les dije, tienen que llegar hasta las letras, sí me las dan, pero no dicen cómo fue que las obtuvieron. Y al ver yo la combinación de letras que hicieron en la segunda parte, cuando van de ABC, fíjense, ahí me dicen, tenemos un material que no sirve, a lo mejor ya se volvió arcillas limosas o limos arcillosos, ¿sí? Y luego le ponen 20, pues eso no puede ser, pues si en la otra le pusieron 50 y que ya no sirve le ponen 20, eso no puede ser. Y luego me dicen que si vamos cortando, porque a la letra H dice en cortes y terraplenes, y la letra L dice, no, nada más se le va a poner, cuando vaya cortando a ese material, nada más se le va a poner una capa subrasante. Y la pregunta inmediata es, perdón, ¿sirve o no sirve? ¿Sí se dan cuenta? Ya ahí como que no coincide. Claro, esa diferencia nos podemos dar cuenta con ella en el momento que nosotros vemos qué tipo de material tenemos y nos damos cuenta si sirve o no, ¿verdad? Y ya podríamos mejorarlo en ese aspecto. También en las obras de drenaje les dije que tienen que poner por lo menos un cálculo para ver las dimensiones. Estuvo bien lo que pusieron, nada más que ni vimos el tipo de obra que correspondía porque no se alcanzaba a leer y no vimos cómo la obtuvieron, ¿sí? Ustedes que ya ustedes ya saben hacerlo, no tengo que estarles diciendo, ¿sí? Y por último, pues una vez que tenemos esos datos, pues fijar su propuesta, ¿verdad? Les dije, tienen que poner el perfil y fijar su propuesta de la subrasante. Aprovechando que me van a mandar su planta, pues ahí a un lado viene el perfil, pónganle la propuesta del alineamiento vertical, ¿sí? Ya con ya calculado para que yo observe, debe de venir el tipo de material y las obras de drenaje que van a poner y en dónde las van a poner. ¿Sí me expliqué, muchachos? No sé si en la otra brigada sí lo tenga, ahorita vemos, pero lo tienen que mostrar, me lo tienen que mostrar en la planta que me van a mandar. ¿Alguna duda? Profe. Por favor, si ponen el otro video mientras. ¿No? Muy Profe, bien, muchachos. entonces, Vamos a ver el otro video. Sí te escucho, Karina. en el manual de caminos viene que las únicas combinaciones entonces son las que usted colocó, ¿no? Que son estas.
Sí, exacto. Y esas Sí. son las únicas. Así es, Karina. Ok. Sí, Gracias. nada más la única que puede cambiar es la N. Cuando tú utilizas material A, B, C, H, puedes poner en lugar de la H, N, pero cambiándole algunos espesores. Es la única que puede cambiar, ¿sí? En la H, cambiándole los espesores. De otra forma, no, ya no cambia ninguna de las demás. ¿Sale? Bien, muchachos, vamos a ver el video de sus compañeros. ¿Quién lo va a proyectar? Perdón. Ok. Casi siempre le toca a Jesús, ¿por qué? Es el... Ah, yo pensé que eras el cácaro. Ya ven que así le llaman al que pone los videos o las películas en el cine. No vayan a pensar que ya lo vimos robando, ¿no? Entonces yo pensé, dije, ha de ser el encargado de proyectar el video. Y todavía no, pero ya, adelante, por favor. Este sí es Buenos días, compañeros y video, profesor. también es una presentación todavía. Este día los Bien, integrantes del bien. equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentaremos los temas de la unidad 2. 2.7. Propuesta de alineamiento vertical. Basándonos en el perfil deducido, podremos hacer varias proposiciones, pero para ello debemos tener en cuenta las presentes recomendaciones. A. Buscar la mayor compensación posible entre los volúmenes de corte y de terraplén. B. Que las pendientes sean preferentemente menores que la gobernadora, y solo en casos muy críticos, se alcance el valor de la pendiente máxima. C. Que la altura de los terraplenes sea tal que permita el correcto acomodo de las obras de drenaje. D. No perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos, de mecánica de suelos, etc. Los estudios edafológicos se encargan de estudiar el suelo, su origen y evolución, así como los procesos físicos, químicos y biológicos que los componen. Para ello cuenta con una variada metodología de trabajo destacando la realización de perfiles geológicos y los análisis físicos, químicos y sedimentológicos. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 0 más 460, tenemos el tipo de suelo, FAE-SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento, 0 más 460, A, 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento, 2 más 200, A, 3 más 60, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Obras de drenaje. El especialista en drenaje manda la relación de las obras de drenaje que se van a realizar en el camino. Drenaje longitudinal. Se muestran a continuación las obras de drenaje longitudinal del primer kilometraje de Tulapilla a San Andresito. En este caso se seleccionaron lavaderos y bordillos por el tipo de terreno que se muestra. A continuación, se muestra el segundo kilometraje, en el mismo se muestran lavaderos, también se puede apreciar los detalles de nuestra obra. Finalmente se muestra el tercer kilometraje del proyecto de Tulapilla a San Andresito, en donde encontramos lavaderos como obras de drenaje longitudinal. Drenaje transversal. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, como se muestran a continuación, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación.
Subdrenaje. En el primer kilometraje, como se muestra a continuación, se tienen como obras de subdrenaje un subdren McDrain. A su vez podemos apreciar todos los detalles del plano. Para el tercer kilometraje, se ocuparon subdren de tipo francés. Para el trazado, la obra de drenaje es un factor importante para la altura del terraplén. Los colchones mínimos sobre la superestructura de la obra es lo que nos viene a dar el valor de la elevación para la rasante mínima, que nos permita alojar la obra de drenaje seleccionada. El proyecto de la obra puede calcularse en rasante o subrasante mínimas, dependiendo de la realización de las terracerías. Después de esto, podemos definir como rasante mínima la elevación mínima en la corona para dar cabida a una alcantarilla, tomando en consideración su colchón mínimo. Por lo tanto, subrasante mínima será la elevación mínima en la subcorona. Por lo tanto, se consideran los siguientes aspectos. Para tubo de concreto se necesita un colchón mínimo de 0.60 metros. Para losas y cajones de concreto armado se necesita un colchón mínimo de 0.20 metros. Para bóvedas de mampostería se necesita un colchón mínimo de 1 metro. El colchón se mide de la parte superior de la superestructura de la obra al nivel de la rasante. Para el trazado de nuestra subrasante se tomarán en cuenta todos los puntos especificados anteriormente y comenzaremos realizando un offset a nuestro perfil deducido para poder reconocer o verificar que, si se cumplirá 1 metro de subrasante, para las diferentes obras. Como paso siguiente, realizaremos el trazado de la subrasante con la opción de línea. Para nuestro proyecto se proyectaron 3 propuestas. Se muestra el procedimiento de la segunda propuesta de nuestra subrasante, cuidando no rebasar la pendiente gobernadora y tomando en cuenta las obras de drenaje y los criterios para su realización. Like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fighting.
Finalmente realizamos nuestra tercera propuesta de subrasante. Se muestran las tres propuestas de los perfiles. Se podrá visualizar a continuación las obras orientadas en cada uno de los sitios propuestos. Podemos observar las obras de drenaje transversal de tubo y losa. Ok, muchachos. Bueno, la verdad es de que tienen un mayor detalle que sus compañeros. Se ve bien. Sí hay algunos errores en cuanto, por ejemplo, ahorita en esto último, recuerden que las tangentes deben de tener también de 180 a 200 metros de longitud del alineamiento vertical. Para poder decir si esa propuesta que hicieron ustedes está bien o está mal, pues sí nos dijeron el tipo de material que hay en la zona, pero no nos dijeron qué letras van a utilizar, ¿sí? En las obras de drenaje también las mencionan bien, pero no nos muestran cómo se calculan y cuáles son las obras que van a poner en el perfil. Las deben de marcar primero las obras, aunque al final lo mencionan. Antes de empezar a hacer la propuesta de la subrasante, se debe demostrar las obras de drenaje y el tipo de material para saber cuál es el criterio. No sé si se acuerdan a los que les di caminos cuando vemos esta parte, antes de poder hacer la propuesta, les menciono esto porque les digo, ya que tenemos marcada la rasante mínima, podemos determinar por dónde va a ser mi elevación de mi propuesta de la rasante y también si tengo o no tengo que cortar el material. Entonces, solamente así podemos determinar si mi propuesta está bien, ¿sí? Pónganle la geotecnia ahora que me manden su propuesta. Yo observé 2, 3 tangentes que muy cortas, ¿eh? La última que vi tenía 60, 80 metros de longitud. Entonces, eso está mal. Hay que marcarle, les digo, de 180 a 200. Oiga, pero si vamos a decir un ejemplo, pero tengo C, no debo de cortar. Bueno, el criterio es no cortar, pero si obligadamente tienes que cortar, corta lo menos posible. ¿Sí me explico? Ahí como tienen muy movido el terreno, es factible que las puntas de esas salientes las tengamos que cortar, pues no hay de otra, porque si no, entonces, ¿cómo? Ni modo que me eleve. ¿Sí? Entonces, esta presentación está mejor que la anterior, pero también tiene esos pequeños detallitos, ¿sí? Y les voy a dar un consejo. Bueno, es que cuando ya vea yo toda la unidad, ahí me voy a dar cuenta. Siempre antes de hacer el perfil, tenemos que mostrar la planta para que se vea cómo es que está. Ahora sí, esta planta nos refleja este perfil, y este perfil ahora tiene estas obras de drenaje, este tipo de material, y con base en eso voy a hacer mi propuesta de la subrasante, o rasante, ok, ¿sí? Bien, muchachos. Les decía entonces, hay que arreglar esa parte. Fíjense, les voy a ser honesto, esto que estamos haciendo es para revisar que esté bien nuestra propuesta del alineamiento horizontal. Claro está que, como puedo observar ahí, en ningún caso tienen una pendiente del 7% o más. ¿Qué camino van a proyectar? ¿Un B o un C? Sí. Y me mencionaron que era 7%. Para los caminos tipo C la máxima es 8. Chéquenlo ahí en sus apuntes, los que lo tengan. Página 7. Página 7 de los apuntes, muchachos. Esa tabla que mostramos nosotros. Esa tabla que mostramos nosotros la sacamos del manual de proyecto geométrico. Pues
Entonces está mal. Vamos, si tienen la página 9 de las normas, es la misma. Pueden verla en cualquiera de las dos. Esta que tengo aquí en la mano es el manual de proyecto geométrico. De hecho, aquí está, miren. Dice Carla, vea. Ah, no es acá. Ahí está. ¿Sí? En la página 9. Y vámonos a la pendiente máxima, que está ahí abajito. Está las curvas verticales, pendiente gobernadora y pendiente máxima. Camino tipo C en montaña, 8%. Camino tipo B en montaña, 7%. ¿Sí? Yo pienso que tomaron ustedes los de un camino tipo B en lugar del C. Pero revísenlo, no hay ningún problema. Acá también tenemos que la pendiente máxima, sí, es del 8. En los dos datos está igual, muchachos. ¿Sí? ¿De alguna duda? Puedo traer el manual, también lo tengo, no vayan a pensar que pero estoy seguro que es esa pendiente como máximo. Bien, muchachos. Pero no llegaron en ese paso, ¿verdad? O sea, alguien tiene una pendiente mayor del 7%. No, profe. Ok, pues entonces no hay ningún problema. Puede ser 7 u 8, pero no la estamos tocando, no pasa nada. Ok, muchachos, ¿alguna duda? No. Como el viernes no les voy a dar clase, necesito que calculen las curvas verticales. Si ustedes me mandan su plano hoy, porque ya debe de estar, hoy mismo se los regreso con una propuesta de rasante. Debo de decirles, esas propuestas que me mandaron son a nivel rasante o subrasante. Fernando 7, ¿qué nivel tenemos ahí? ¿Nivel rasante o subrasante? Yo sería a nivel subrasante. Porque no Subrasante, tenemos, ok. no tenemos pavimento. ¿Cuál va a ser la estructura del pavimento? Pues de acuerdo a la Secretaría pide 30 de subrasante, 15 de base y 5 de pavimento, de asfalto, carpeta asfáltica. Vamos a considerarle, ¿cuánto quieren? ¿Puede ser 30, 40 o 45? ¿Cuál de las tres quieren? Todos, no vayan a pensar que nada más para Fernando le estoy preguntando. No. 30, ¿no, profe? 30 porque todos van a hacer lo mismo. No sé, lo que ustedes quieran. Ok, vamos a considerar 30. Vamos a considerar 5 de carpeta o 7. 10 de base y 13 de subbase. ¿Sí está bien? Anótenlos porque después se me va a olvidar y yo no sé. Y entonces yo se los voy a dar a nivel rasante. De esa propuesta, ustedes, por favor. 7, 10 y 13. Fernanda. Sí, profe. ¿No estás? ¿Cuál es, qué nivel me están dando en el video? ¿Nivel rasante o subrasante? Subrasante. Ok, ya les dije, voy a considerar que la tercera es la mejor, la que no explicaron, aunque las voy a revisar y si tengo duda, pues les digo por el mensaje. Si me lo mandan, no, yo mismo las reviso y se las regreso diciéndoles cuál va a ser el criterio. ¿Está bien? Sí, entonces le mandamos los perfiles con las propuestas, ¿verdad? Es la planta, mándenme la planta y ahí debe estar el perfil, debe estar todo. ¿Sale? Bien, muchachos, ¿alguna duda? Sí, yo una duda. Y entonces, dime. Bueno, con respecto a los espesores, más o menos recuerdo que tiene que haber un espesor mínimo.
En este caso, para pavimentos, bueno, de terracerías, creo que es el 15, ¿no? Es el mínimo. ¿A qué te refieres con un espesor mínimo en qué? ¿En las obras de drenaje o En- sobre terreno natural? no, no, de las capas de pavimento. Por eso, Norbert, son ¿De las 7, qué? 10, 13 y 30. No, pero, o sea, a lo que voy es de, no sé, 15 de base, 15 de subbase y mínimo son 5 de carpeta, ¿no? No, los valores que les di a ustedes son los que se consideran como mínimos. Puede ser de 7. En ocasiones cuando es un vehículo, un camino donde no pasan vehículos, se pueden dejar en 5, pero porque quiere uno ahorrar. Puede ser 7. La base, ¿sí? Puede ser de 15, de 10. Yo la puse de 13 para cerrarlo. Digo, perdón, la puse de 10 para cerrarlo y que diera 17 y el resto para que sean los 30, pues sean de la subbase. Lo más económico es la subbase, por eso es la que tiene el mayor espesor. Claro está que más adelante les voy a pedir que calculen la estructura del pavimento para saber cuál era la estructura real que teníamos que haber utilizado. Ahorita, como fines prácticos, podemos considerar los 30. Está bien, pues es un camino tipo C, no pasa nada. Bien, entonces les digo, yo se los voy a dar a nivel rasante. Si su propuesta está bien para nivel rasante, así se queda. Si no, pues la voy a checar. Nada más no quiero que me manden tangentes mínimas de 180 metros. En la propuesta del alineamiento vertical, revisen su propuesta para que no tenga tangentes. Yo vi tangentes mínimas de 180 metros. Esas hay que corregirlas, hay que ajustarlas. Pongan las letras en el perfil, el tipo de material y el perfil, las letras que tiene abajo el perfil, pues para que yo sepa qué estoy haciendo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ok, muchachos. Bueno, entonces si el lunes continuamos, ya nada más sigue lo de la matematización, si no estoy mal. ¿Sí o no? Y puntos críticos. Ajá, 2.9 y matemáticas. Fíjense que este perfil que estaba yo observando con sus compañeros de la segunda, del segundo video, tiene varios puntos críticos. Por eso se van hasta arriba, porque dada la distancia de quiebre del terreno, pues no podemos tener esas distancias de 180. Y aunque no son críticos para la población, son críticos para nosotros porque tenemos que pivotear las líneas para ver cómo pasamos en la forma más económica. No nos podemos elevar, pasar a 2, 3 metros. Imagínense la cantidad de material que tenemos que ponerle ahí. ¿Sí? Saldría muy caro. Entonces hay que ajustarlo. También las obras de drenaje podría ser que las que propusimos al inicio, elevando mucho. Pero lo checo, voy a checarlo y después vemos esos dos temas. La próxima clase los vemos. ¿Sale? Quiero que tengan listo una hoja de cálculo de las de caminos y ferrocarriles, el formato de coordenadas. Les voy a decir cómo es que nosotros hacíamos antes lo de la matematización y cómo se hace en la actualidad. ¿Sale? Bien, muchachos. Si no tienen otra duda, nos vemos la próxima clase. ¿Tienen dudas? No, profe, bye. Hecho, muchachos. Que sigan bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Luego, profe. Hasta luego.